Entonces, vamos a hacer el recorrido tal cual como lo hemos hecho en los anteriores webinars de ingreso. Entonces, vamos a Google, ingresamos por editorial Libros y Libros. Desde su página web principal, vamos al banner superior a Soluciones Digitales, seleccionamos EVA, deslizamos hacia la parte inferior y seleccionamos Ingresa a EVA. Vamos a encontrar la ventana de ingreso, seleccionamos nuestro tipo de documento, insertamos nuestra contraseña e ingresamos a nuestro entorno virtual. Entonces, el módulo que nos convoca hoy a este webinar es SEA, que es nuestro sistema de evaluación académico. Entonces, vamos a ingresar al banner izquierdo, donde dice SEA. Es importante que ustedes sepan que no se va a encontrar dentro de gestión académica, sino que es un módulo aparte que tenemos y que incluso nos abre una ventana, una pestaña dentro del explorador. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una exploración por nuestros tipos de pruebas, cuáles tiene nuestro sistema de evaluación académica disponibles e incluso cómo poder crear nuestras propias pruebas. En este momento de contingencia, de coyuntura, sé que hay muchas instituciones que están interesadas incluso en cargar sus propias pruebas, entonces en ese orden de ideas también vamos a ver en un plano muy general cómo crear nuestras propias pruebas a partir pues de las preguntas que creen los profes a su vez. Entonces vamos a iniciar por ver nuestros tipos de pruebas. ¿Cómo accedemos a ellos? Entonces, dentro del sistema de evaluación académica vamos a encontrar en el banner izquierdo 3 opciones. Uno dice crear preguntas, generar pruebas y presentar. Esta parte de crear preguntas y generar preguntas, ustedes tienen que tener una distinción, y es que en crear preguntas es porque es una creación propia de la institución. Es decir, ustedes como docentes o como directivos son quienes van a cargar sus pruebas. Perfecto. Y en generar pruebas es a partir del banco de recursos de preguntas que tiene la editorial. Entonces, en este caso, nuestra disponibilidad, nuestro banco de preguntas está dentro del módulo de generar pruebas. ¿Listo? Entonces, vamos a clicar en el banner izquierdo, generar pruebas, y nuevamente en el primer vínculo que dice nuevamente generar pruebas. Nos va a abrir en la parte superior un vínculo en azul que nuevamente nos dice generar pruebas, lo vamos a clicar. Inmediatamente se nos despliega un formulario para llenar los datos generales de la prueba. Entonces vamos a ir una a una, qué características tienen estas pruebas, cuál es su número de preguntas, de qué áreas disponen estas pruebas, y vamos mirando una a una. ¿Listo? Entonces, lo primero que debo ingresar es el tipo de prueba. En este caso vamos a seleccionar una prueba tipo PISA. Perfecto, entonces nos va a decir nombre de la prueba. Este nombre se lo debo asignar yo como institución. Entonces, en este caso, puedo ponerlo como simulacro 1, o depende de la intencionalidad que ustedes tengan para realizar la prueba. Cuando yo selecciono la prueba, inmediatamente él me muestra una cantidad de preguntas. ¿Por qué les hago aclaración en esto? Porque ahorita cuando hagamos un cambio en el tipo de prueba, también se genera un cambio en el número de preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seleccionar el grado. Entonces sabemos que las pruebas tipo PISA están según los estándares asignadas de grados séptimo en adelante. Por eso solamente se habilitan estos grados. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Entonces en este caso vamos a seleccionar séptimo. Acá hay unas opciones de aplicación. Hay una que es total, parcial y de mejoramiento. La total me va a tomar el espectro completo, es decir, las 36 preguntas que tiene la prueba. Si le doy parcial, él me va a tomar la mitad. Y de mejoramiento me tomará un espectro mucho más pequeño. Sin embargo, siempre recomendamos hacerla de tipo total, porque el espectro y digamos que los indicadores de estadística de la prueba van a ser mucho más prácticos para ustedes, e incluso pues un insumo mucho más productivo. Entonces es importante que ustedes siempre que vayan a dar el tipo de aplicación sea total.
¿sí? Es decir, que el insumo de preguntas sea el que está pues diseñado para la prueba. Listo. Vamos a asignarle una fecha y hora de activación. Entonces la vamos a activar en este momento. Entonces, desde hoy, 3 de abril, yo le puedo acá configurar la hora, entonces la vamos a dejar desde las 12. Y la fecha de cierre, entonces también se la voy a asignar acá. Podemos dejarla 8 días o el tiempo que el docente considere pertinente. Es importante y creo que en esto hemos hecho precisión en cada una de las actividades de nuestro entorno y es que los docentes dejen un tiempo prudencial para la realización de las actividades, teniendo en cuenta pues que han habido problemas con la misma red de internet en los hogares, entonces es bueno también como permitirle al estudiante tener un tiempo prudencial para desarrollar las actividades. En este caso que es una prueba y que la prueba tiene un tiempo determinado, pues es mucho más considerable tener en cuenta esta parte y darle un tiempo bien amplio para que el estudiante lo pueda desarrollar. Cuando yo termino de completar los datos, ustedes se van a dar cuenta que acá dice tiempo de ejecución, minutos, y este icono aún no está disponible, esta opción no está disponible todavía. Entonces, ¿por qué no está disponible? Porque el docente requiere hacer una visualización primero de la prueba para poder asignarle un tiempo. Entonces, esta es la razón por la que aún no está habilitado. Van a ver ahorita que cuando sigamos en la generación de la prueba, ya se nos va a habilitar este campo. Entonces, vamos al botón guardar y inmediatamente se nos van a desplegar arriba unas pestañas. ¿Cuál es la idea para que la prueba nos quede creada de manera correcta? Que podamos seguir una a una las pestañas que aparecen en esta parte superior. Entonces, ya tenemos completos los datos generales. Vamos a ir a cursos y estudiantes. Si ustedes recuerdan, entonces habíamos seleccionado séptimo. ¿Cómo se hace la selección de los estudiantes y de los grados? Y este es muy importante porque son 2 pasos, pero si alguno de los dos se salta, no vamos a poder generar las preguntas. Entonces, vamos a ir a esta parte, la parte derecha del grado, entonces nos dice séptimo, que tenemos un estudiante en este grado, y vamos a cliquear en el cuadrito. Inmediatamente yo cliqueo, entonces él me despliega una opción que es elegir estudiantes. ¿Por qué hago la claridad en que son 2 pasos? Porque 1 es hacer la selección del curso y 2 es elegir los estudiantes. En este caso yo hice una selección del grado, pero los estudiantes todavía no están cargados, es decir, no voy a poder generar una prueba. ¿Listo? Entonces vamos a elegir los estudiantes. Como es un entorno prueba, solo tenemos cargado un estudiante, entonces voy a seleccionarlo y le voy a cliquear en guardar los datos. Entonces vamos a la tercera pestaña, como les decía, vamos una a una en su orden. Entonces vamos a estudiantes elegidos y ya nos va a aparecer acá cuál fue el estudiante que yo seleccioné. Si tengo una lista mucho más amplia de estudiantes, por ejemplo en el grado séptimo, si hubiesen 20 estudiantes, pues yo selecciono cada uno de ellos. O si yo quiero que la prueba sea solamente para algunos estudiantes específicamente, también lo haré de esa manera. En este caso solo tenemos uno, entonces por eso nos aparece solamente el espectro de un estudiante. Inmediatamente yo tengo los estudiantes elegidos, voy a generar preguntas. Entonces cliqueo en la parte inferior y inmediatamente el entorno me indica que se ha guardado la información correctamente y que las preguntas han sido generadas. Vamos a la cuarta pestaña y nos va a hacer una relación de cuáles son las preguntas que se han generado para la prueba. Entonces, en este caso es una prueba tipo PISA con 36 preguntas, entonces me va a señalar el número de la pregunta. Acá es importante que ustedes sepan que nuestro sistema de evaluación académica lo que hace es tomar del banco de preguntas de la editorial preguntas aleatoriamente. Es por esto que los números que ustedes ven acá relacionados no están en orden, porque él toma del banco de preguntas aleatoriamente las 36 y las relaciona de esta manera. ¿Listo? Entonces acá tenemos el área de ciencias naturales, lenguaje, matemáticas. ¿Listo? Esas son las 3 áreas
que abarca la prueba tipo PISA, nos va a mencionar unas variables, ¿no? Y nos va a decir cada una de esas preguntas, qué es lo que busca, cuál es su objetivo dentro del el espectro de la prueba. Entonces, explicar fenómenos científicamente. Obviamente, cada uno está acorde al área y me va a relacionar adicional un tipo de respuesta. Ustedes saben que las pruebas tipo PISA son de dos tipos de respuesta, una es abierta y otra es selección múltiple. Entonces, aquí también me va a decir cuáles son de tipo abierto y cuáles son de tipo selección múltiple. Hasta este momento yo no he visto mi prueba, solamente tengo una relación de cuáles son las preguntas y los componentes que esta tiene. Entonces, ahora sí vamos a visualizar la prueba. Esta sería la última pestaña, la quinta pestaña. Como se dan cuenta, vamos en el orden superior de las pestañas. Acá me hace una previsualización, sin embargo, si yo la quiero ampliar, entonces puedo ir en la parte inferior a vista previa. E inmediatamente me abre una nueva pestaña en el explorador y me deja visualizar una a una las preguntas que tiene la prueba para grado séptimo. Entonces acá voy a encontrar las 36 preguntas. ¿Listo? Bueno, entonces podemos cerrar acá. Y acá entonces tengo también la opción de desplegar las opciones correctas. Entonces, si yo como docente quiero tener claridad sobre cuáles son las preguntas y las respuestas de cada una de los componentes de la prueba, pues acá los voy a encontrar. Entonces están resaltadas en rojo, como se pueden dar cuenta. ¿Listo? Perfecto. Cuando yo ya he visualizado la prueba, ya sé qué componentes tiene, la dificultad de las preguntas, entonces me regreso nuevamente a datos generales. En este momento, como ya visualicé la prueba, el tiempo de ejecución ya se ha habilitado. Entonces, en este caso, voy a hacer un cálculo y voy a decir el estudiante de séptimo hará esto en 2 horas, es decir, 120 minutos. Doy en el botón guardar e inmediatamente la prueba ya ha sido cargada correctamente. En este momento, la prueba está siendo solamente disponible para mí como docente. En este momento, el estudiante no la ha visto todavía ni se ha cargado en su entorno. ¿Cómo se realiza esta parte? Vamos a la opción notificar prueba. Pues lo primero que va a hacer SEA es decirle al estudiante que tiene una prueba disponible, pero aún él en ese momento no la puede realizar, es decir, solamente le llega la notificación. ¿Qué debo hacer para que el estudiante pueda realizar la prueba? Activarla. Es decir, al final debo tener en cuenta estos dos pasos, el primero de notificar la prueba y el segundo de activarla. Si yo solo la notifico, el estudiante en su entorno le va a parecer que tiene una prueba, pero no puede ingresar a ella hasta que usted, profe, no la active. ¿Listo? Y de esta manera ya nos queda cargada nuestra prueba. Entonces vamos a regresar para corroborar si nos quedó cargada y acá la vamos a encontrar. Entonces la prueba tipo PISA que se llama Simulacro 1 para el grado séptimo, una aplicación total, nos va a aparecer la fecha de creación, el estado. Yo puedo editar la prueba siempre y cuando, o los datos de la prueba siempre y cuando los estudiantes no hayan iniciado las pruebas todavía. ¿Listo? Entonces acá yo puedo ingresar nuevamente e incluso cambiar el nombre de la prueba o la fecha de cierre e incluso el tiempo. ¿Listo? Siempre y cuando los estudiantes no hayan empezado a desarrollarla. Dentro de la visualización quería mostrarles también que nosotros podemos tener este material impreso. En este momento, claramente la aplicación de las pruebas será digital, pero en cuanto ustedes puedan retomar sus acciones pedagógicas de manera presencial, van a tener la oportunidad también de aplicar estas pruebas si quieren de tipo físico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para imprimirlas o para guardarlas? Yo voy a ir a vista previa y clic derecho, imprimir. Cuando se despliegue esta parte para imprimir, yo puedo enviarla directamente a mi impresora o a la ruta de impresión que tenga, si es en la institución o en mi casa, o puedo guardarla.
¿Cómo la puedo guardar? Acá lo vamos a hacer en la opción de guardar como PDF. ¿Sí? No vamos a poner el destino de la impresora, sino guardar como PDF, e inmediatamente nos va a mostrar el número de páginas que tiene esta prueba. Y voy a cliquear en guardar y me va a quedar directamente en mi computador. ¿Listo? Entonces esta parte también es importante que ustedes sepan que se puede realizar y cómo se realiza. Listo. Entonces vamos a regresar a la parte inicial de las pruebas, que me relaciona a las pruebas. Entonces voy a hacer un recorrido rápido de cómo hago la generación de la prueba. ¿Listo? Entonces, vamos a el vínculo superior derecho que dice generar prueba. Hago un clic y acá me van a desplegar unas opciones. Acá es importante que el docente sepa que nosotros contamos con una serie de opciones de pruebas. Entonces, la primera es la tipo PISA, la siguiente es la de progresión y la tercera son las tipo saber, para grado tercero, quinto, séptimo, noveno y 11. Estas pruebas están acorde con los lineamientos que tiene el ICFES para la aplicación de ellas, es decir, el número de preguntas, en la cobertura de áreas. Entonces, en la medida en la que yo seleccione una de estas preguntas, un tipo de estas pruebas, asimismo se me van a generar las preguntas. Edgar relacionaba una pregunta que decía, ¿cómo puedo hacer para tener las preguntas solo de mi área? En este caso, tendríamos que hacer una prueba de tipo progresión que ya se las mostraré. Pero si ustedes hacen la generación de una prueba tipo PISA o tipo saber, tienen que tener en cuenta que al estar alineada o al tener los lineamientos que requiere el ICFES para estas pruebas, nos van a aparecer las áreas que estas convocan. Entonces, si estamos hablando de tercero, voy a encontrar en la prueba lenguaje y matemáticas. Si voy a la prueba de quinto, séptimo o noveno, voy a encontrar competencias ciudadanas, ciencias naturales, lenguaje y matemáticas. Y si voy a la de 11, entonces voy a encontrar ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, matemáticas e inglés. Es la única prueba en la que tenemos disponibilidad de una prueba en inglés, ¿listo? Que tiene preguntas, el componente de preguntas en idioma extranjero, ¿listo? Entonces eso es importante para que ustedes lo sepan. Es decir, si yo quiero una prueba solamente para mi área, voy a ir a la de progresión. SEA también está configurado desde un administrador y este administrador es el que delimita si los docentes pueden crear las pruebas tipo saber, tipo PISA o solamente las tipo progresión. En este caso, la profe Marcela, si no me equivoco el nombre, dice, a mí solo me aparece la opción de progresión, es porque desde la configuración del administrador para el SEA está habilitado que los docentes solo desarrollen pruebas de progresión, ¿no? Entonces, cuando están en el entorno como administrador, también se va a desplegar la opción de SEA y nos va a aparecer en esta parte un vínculo que dice configurar. Y ahí es donde el administrador delimita si los docentes pueden hacer este tipo de pruebas. Entonces, es una configuración previa al ingreso a SEA. Entonces, en este momento, si solo te aparece una prueba de progresión, es porque así está configurado el sistema de evaluación académica desde tu institución. Quiero que generemos en este momento una de tipo progresión, ¿sí? Las pruebas de tipo progresión sí están enfocadas a cada una de las áreas. Entonces, en este caso, voy a hacer la selección acá de tipo progresión. No, le voy a dar un nombre a la prueba. Y acá me va a alojar los grados en los que yo tengo la disponibilidad de hacer esta prueba de tipo progresión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me va a habilitar desde primero hasta 11. En este caso, sí va a estar la disponibilidad de la carga académica que yo tenga. Entonces, vamos a seleccionar segundo, por ejemplo. Vamos a seleccionar en el área, por ejemplo, matemáticas. Y acá se me van a desplegar otras opciones diferentes a las que veíamos en la tipo PISA. Y son los componentes y los ejes de progresión. Entonces, acá yo voy a poder ingresar la variable, es decir, cuál de esos componentes, en este caso son pensamientos, del área de matemáticas voy a seleccionar. Entonces voy a decir, voy a hacer una prueba de numérico variacional. Inmediatamente me va a dar unas opciones
de unos ejes de progresión. Entonces me dice conjuntos numéricos y sus operaciones. Voy a seleccionar este eje de progresión e inmediatamente me va a generar unos criterios, es decir, de ese componente, de ese eje de progresión, qué criterios quiero yo evaluar dentro de la prueba. Es importante que ustedes sepan que dentro de estas pruebas de progresión, el espectro de preguntas es mucho menor que al de la prueba tipo PISA o al de la prueba tipo Saber. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar los 3 criterios, seleccionar cada uno de ellos, y vamos a ver, ahorita cuando cliquemos en guardar, cuántas van a ser las preguntas que me va a generar la prueba. Entonces, voy a activarla desde hoy hasta el próximo viernes y voy a clicar en guardar. Entonces, inmediatamente, él me dice que para relacionar estos criterios hay un total de preguntas de 9. ¿Listo? Entonces, por eso hago la claridad que en las tipo progresión el espectro es mucho menor. Entonces, acá ustedes harán un cálculo también de tiempo para la aplicación de la prueba. ¿Listo? Entonces, inmediatamente nos desplegan en la parte superior las 4 pestañas que vamos a ir seleccionando en orden. Entonces, vamos a cursos y estudiantes, como el curso que yo habilité para la prueba de segundo. Entonces, voy a seleccionar el grado segundo y a elegir los estudiantes. No olviden que en cursos y estudiantes son 2 pasos. 1, elegir el curso, y 2, elegir a los estudiantes. Entonces, acá solamente tenemos un estudiante, porque es un colegio prueba. Lo selecciono y cliqueo en guardar. Inmediatamente voy a la tercera pestaña, donde me va a decir que efectivamente yo seleccioné el grado segundo al estudiante y me aparece una relación de un documento de identidad. Cuando tengo a los estudiantes elegidos, voy a la parte inferior a generar preguntas. En este momento no sabemos que la prueba va a tener 9 preguntas, pero no sabemos cómo son. Entonces voy a generar las preguntas. Ya me dice que fue una operación exitosa. Voy a la siguiente pestaña, donde me va a hacer una relación de qué variables está tomando esta prueba. Entonces, cada una de las preguntas me responde a qué variable y me va a decir el tipo de respuesta. En este caso son 9 preguntas. Me hace una numeración también una numeración de las preguntas de acuerdo al banco que tiene la editorial. Recuerden que esta selección que se hace es aleatoria, es decir, el docente no hace la selección una a una de las preguntas, sino de manera aleatoria el sistema lo hace. Y tengo la posibilidad de visualizar la prueba. Entonces voy a vista previa. Puedo revisar la prueba, las 9 preguntas, e inmediatamente tener el cálculo de cuánto se va a tardar el estudiante en desarrollar la prueba. Listo. Entonces, en este momento, que ya tengo visualizada mi prueba, entonces decía una profe, ¿cómo la notifico y cómo la activo? Entonces voy a la parte inferior en la opción notificar prueba, para que el estudiante le avise que tiene una prueba. Ah, bueno, acá nos faltó algo importante y es en los datos generales incluir el tiempo. Yo ya visualicé la prueba, entonces voy a incluir el tiempo. Entonces voy a decir, el estudiante se va a demorar 1 hora realizando la prueba. Entonces voy a notificar la prueba. Ahora sí nos va a decir que fue una operación exitosa, exactamente. Y la voy a activar. ¿Listo? Al finalizar siempre son 2 pasos. 1, notificar, y 2, activar. De esta manera ya le queda al estudiante la prueba tipo progresión disponible. Y puedo regresar para verificar que sí quedó cargada. Entonces, acá nos aparece la prueba tipo PISA que le cargamos al grado séptimo y la de tipo progresión que le cargamos al grado segundo. ¿Listo? Entonces, en este caso, el tipo de aplicación para la prueba de progresión no se da, ya que es un espectro mucho más pequeño de preguntas y yo no puedo seleccionarlas, sino que inmediatamente el sistema lo hace. Entonces, en este caso, acá no nos va a aparecer si es total, parcial o de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, acá vamos 2 tipos de las pruebas disponibles de nuestro entorno. Vamos ahora a mirar cómo se genera una prueba tipo saber, que es nuestro tercer tipo de prueba. Entonces, nuevamente, al cuadro azul que aparece en la parte superior derecha, generar prueba, y vamos en este caso a hacer una tipo saber. Entonces,
Vamos a hacer una para grado 11 para que ustedes miren el espectro de las áreas también. Entonces, en este caso, incluye las 4 básicas más inglés. Entonces, tengo la prueba Saber 11. Le voy a poner el mismo nombre, simulacro 1. Y acá voy a seleccionar el grado que ya está habilitado, que es 11. Inmediatamente yo selecciono el tipo de prueba, me va a desplegar el número. En este caso son 147 preguntas. La de grado 11 claramente tiene un número superior al de los otros grados. Listo, entonces tipo de aplicación, entonces voy a cliquear en total. Vamos a la fecha y hora de activación, desde hoy hasta el próximo viernes, y vamos a guardar. Listo, entonces se ha guardado el registro. Entonces ya acá tenemos los datos. Recuerden que el tiempo de ejecución lo debo asignar hasta visualizar la prueba. Entonces, ya hicimos esta parte, vamos a cursos y estudiantes. Entonces, acá voy a tener el grado 11 habilitado, selecciono el grado y selecciono a los estudiantes. Acá también es importante que ustedes sepan que las pruebas se pueden aplicar a 1 o 2 estudiantes si ustedes lo tienen como un plan de mejoramiento. Entonces, en este caso yo solo tengo 1, pero si tuviera una lista más amplia de estudiantes, es decir, tengo cargados los 20 estudiantes que tengo en grado 11 y solo se la quiero enviar a 5 estudiantes, puedo hacer la selección de ellos solamente o seleccionarlos a todos. Y voy a clicar en guardar. Inmediatamente me va a mostrar en los estudiantes elegidos la relación del estudiante, de su documento, y vamos al botón inferior, generar preguntas. Entonces, en generar preguntas, inmediatamente me va a hacer una relación en preguntas generadas de cuáles son. Entonces, ustedes se van a poder dar cuenta acá que nos van a aparecer las 4 áreas básicas. Ya teníamos ciencias naturales desde el entorno físico, biológico, químico, ciencias sociales también desde sus diferentes componentes. Tenemos la parte de inglés y cada una de esas preguntas a qué componente está respondiendo. Y la parte de lenguaje. Listo. Entonces acá tenemos la relación de nuestras preguntas. Puedo hacer exactamente lo mismo y es visualizar la prueba. Entonces yo la quiero visualizar de manera mucho más amplia, entonces me va a abrir una pestaña y voy a visualizar todas las preguntas de las 5 áreas, con un total de 147 preguntas, como nos lo indicaba al inicio del formulario. Listo, entonces ya visualicé mi prueba, voy nuevamente a los datos generales y a hacer un cálculo de ejecución. Entonces voy a decir, el estudiante se va a tardar 3 horas, entonces diré 180 minutos. Y cliqueo en guardar. Nuevamente, notifico la prueba y activo la prueba para que a los estudiantes les llegue la notificación, pero adicional puedan desarrollar esta prueba. Y voy nuevamente al home, donde me va a relacionar ya las 3 pruebas que he creado. Tipo PISA, tipo progresión y tipo Saber 11. Entonces, estas son los 3 tipos de pruebas que tenemos disponibles en nuestro entorno. Vamos a mirar la parte de crear las pruebas, que es, pienso que como que la pregunta más frecuente. Es importante que ustedes sepan que para crear las preguntas de la institución solo se puede hacer desde el rol de administrador. Entonces, en este caso, yo como docente no puedo crear la prueba, es decir, yo puedo tener mi banco de datos de preguntas, pero quien va a generar la prueba es solamente el administrador. ¿Listo? Entonces, como administrador, voy a ingresar nuevamente al SEA y voy a hacer la generación de mi prueba, de la prueba que es específica para mi institución, con el banco de datos, de material que tengo como docente o como institución. Entonces voy a crear prueba,
Entonces, acá me va a dar la opción de un tipo de prueba. Entonces me dice admisiones y otra. Entonces, si son evaluaciones, por ejemplo, de tipo semestral, bimestral, entonces voy a decirle otra. Le voy a dar una nominación, le voy a poner acá bimestral. Le voy a poner un inicio a la prueba y un final de fecha. Un total de preguntas. En este caso voy a poner solamente 5 preguntas. Esta prueba la vamos a poner solamente, yo le puedo poner el total de preguntas que vaya a generar. Y voy al botón guardar. Inmediatamente se me van a desplegar unos grados y unas áreas. Entonces, en el grado voy a seleccionar a cuál de ellos voy a generarle las preguntas o la prueba. Entonces seleccionemos, por ejemplo, segundo. Y voy al botón agregar. Yo puedo en este caso sí generar todos los cursos. Yo acá puedo generar uno solo o puedo agregarlos todos, dependiendo de la intención que sea. Si son pruebas semestrales para toda la institución, pues los voy a agregar todos. Si es solamente para un grado, pues así mismo lo voy a seleccionar. Y en el área, entonces voy a desplegar cuál es el área en el que voy a hacer la prueba. Entonces seleccionemos, por ejemplo, lenguaje. Acá vamos a hacer la relación de esas preguntas que poníamos en la parte superior y vamos al botón agregar. Entonces nos dice el máximo permitido de preguntas. Ah, bueno, habíamos puesto 5, no habíamos puesto 10, perdón. Acá son 5 solamente. Entonces vamos a agregar e inmediatamente me despliega algo que se llama las variables. Y acá es donde quiero hacer un énfasis especial en la creación de las pruebas. Entonces, acá me va a señalar un tipo de respuesta, ya vamos allá a lo de las variables. Entonces, en tipo de respuesta voy a hacer selección múltiple o si quiero de relacionamiento o una pregunta cerrada o arrastre o abierta. En este caso vamos vamos a clicar en la opción de selección múltiple y le voy a dar en agregar. ¿Listo? Inmediatamente yo tengo todos estos datos, entonces voy al botón de la variable, que era lo que les quería explicar. Nuestro entorno, al ser un entorno completamente académico y al estar alineado también con la reglamentación ministerial, tiene en este caso una alineación también con esas variables. Las variables vienen respondiendo a los componentes de cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una pregunta o una prueba en el campo de literatura, en el componente de literatura del lenguaje. Entonces, acá voy a literatura. Acá me va a decir que el tipo de pregunta va a ser de selección múltiple y le voy a decir que esas 5 preguntas van a responder a literatura. Y voy a clicar en guardar. Inmediatamente él me va a decir entonces que tengo una variable de literatura, que tengo 5 preguntas que son de selección múltiple. Pero voy a agregar una subvariable porque a ese componente de literatura yo solamente le voy a trabajar el género narrativo. Entonces voy a incluirlo solamente en esta parte, nuevamente selección múltiple y el número de preguntas que serían 5. Doy en el botón guardar, entonces como se pueden dar cuenta ustedes acá, vamos a tener la variable que es literatura y la subvariable que es el género narrativo. ¿Listo? Bueno. Y cierro acá. Entonces ya tengo esta parte. Vamos nuevamente a guardar y con la creación de esta prueba entonces yo ya puedo generar las preguntas. En este momento solo estoy generando el espectro de la prueba, no de las preguntas. Entonces, ahora ¿cómo hago la creación de la pregunta? Entonces voy a crear preguntas. Y vamos al botón superior, nuevamente crear preguntas. Acá ya se me van a habilitar todos los datos que yo incluí en la parte anterior. Entonces, tipo de prueba, yo ya sé que es la bimestral 1, que el área a la que le va a responder es lenguaje, que el grado que seleccioné fue segundo. Y acá me va a permitir elegir la variable o la subvariable. Entonces, en este caso voy a seleccionar solamente el género narrativo como subvariable. Tipo de pregunta, entonces acá ya me va a dar las opciones de cómo puedo organizar mi pregunta. Entonces vamos a seleccionar sin encabezado con una pregunta asociada
el estilo de la pregunta, entonces acá me dan las opciones, si le voy a incluir una imagen, si son 2 textos, si son varias columnas, ahí el mismo entorno me permite señalarlo. Como la opción de respuesta que he generado en la creación es selección, nuevamente me la va a habilitar. Acá me va a decir si quiero que las opciones me salgan en 2 columnas o en una sola. Cantidad de respuestas, le vamos a decir que solamente 2, o sea, va a tener 2 opciones. ¿Y cuánto es el tiempo que se va a tardar el estudiante? Un cálculo general de qué tiempo se va a demorar en esa pregunta. Entonces voy a decir 5 minutos. Y voy en el botón guardar. ¿Listo? ¿Cómo hago la creación de la pregunta? Entonces, acá voy a insertar el texto. Y voy al botón guardar. Luego me va a dar la opción para las respuestas. Entonces acá es donde las voy a incluir. Si ustedes se dan cuenta que me dice si es correcta o es la incorrecta y me da las opciones. Si yo le hubiera puesto de opción 4, entonces me aparecerían más. Entonces vamos a insertarlas acá rápidamente. Entonces yo le voy a poner que esta es la correcta. Inserto acá cualquier tipo de texto, pues la respuesta lo hago rápidamente porque sé que estamos ya finalizando el tiempo. Vamos a la siguiente pregunta que sabemos que no es la correcta, insertamos el texto y le damos guardar. Para la profe que nos pregunta que si en los tipos de pruebas se puede generar por áreas, no. Si es una prueba tipo PISA o una tipo saber, no voy a poder generarlas por área. Si es de tipo progresión, sí, voy a poder seleccionar desde mi carga académica. Con relación a lo que decías en la primera intervención, que una profe decía, o sea que esto es muy similar a lo que tenemos en EVA dentro de los talleres, sí, es muy similar, incluso de pronto los profes que estuvieron la semana pasada con Jairo Botero, que hizo también una exposición sobre el SEA, él nos hacía la relación de cómo funcionaba el SEA y cómo funcionaban los talleres dentro del entorno. Y esta parte de creación es muy similar, ¿listo? Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a la creación de preguntas, acá es donde la institución o el docente puede formular sus preguntas, puede tener su propio recurso, pero el administrador es quien va a cargar las pruebas, no el docente. Es importante que ustedes tengan la claridad sobre eso. Con relación a la configuración que ustedes mencionaban, o que alguna profe mencionaba, entonces el administrador es el que habilita a los docentes para el tipo de pruebas. Entonces, si desde el administrador o la configuración está dada solamente para que el docente realice pruebas de tipo progresión, solamente va a poder generar ellas. Entonces, ahí ya es un tema más de comunicación con el administrador del entorno y la habilitación de estas pruebas. No sé qué otra pregunta se me quede por ahí abierta. Hablabas algo también de si podíamos mezclar las pruebas, los tipos de pruebas no están habilitadas de esa manera. Lo que hace el entorno es, el sistema lo que hace es tomar del banco de preguntas que tenemos de manera aleatoria y generar las pruebas. Entonces, hay un agradecimiento muy especial para las 137 personas, que fue el máximo de conexión que alcanzamos en este webinar. Un agradecimiento para ti, para todos nuestros participantes, y recomendarles que no se despeguen de nuestras redes sociales, de nuestra página web,